en la punta occidental de la ciudad de Lisboa. Es decir, que nosotros en este momento pues estamos muy cerquita de la desembocadura oficial del Tajo y así también cerca de la costa de Estoril. A 8 kilómetros en aquella dirección tenemos el océano Atlántico. Delante es el río, pero el mar queda allí. Entonces, el barrio Belén recuerda sobre todo la época de los descubrimientos marítimos. Pero hay que ver que en esa época de los descubrimientos, el barrio no era como hoy. Mejor dicho, no era barrio, era una playa. Lo que había aquí en el siglo XV y XVI era una enorme playa que se llamaba Restelo, playa que fue el punto de salida de los navegantes. Al lado de la playa, por donde estamos nosotros, había una capilla, pequeñita capillita, la ermita de Santa María de Belén. Era allí que iban a rezar los navegantes para pedir buena protección. Y después de la gloria de los descubrimientos, en el año 1502, Su Majestad Manuel I, para agradecer a la Virgen, ¿qué hace? Manda construir en ese lugar donde estaba la sencilla capillita esta enorme iglesia. Iglesia que quedó con el mismo nombre, ¿vale? Es la iglesia parroquial de Santa María de Belén. Por eso el nombre del barrio. Por eso Pasteles de Belén. Más allá, la Torre de Belén. Pero la iglesia es conocida por Iglesia de los Jerónimos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque al lado de la iglesia, el rey mandó construir un monasterio para los frailes jerónimos. Y los frailes jerónimos estuvieron aquí desde entonces, desde el 16 hasta 1834. ¿Por qué esta fecha? Porque nosotros hemos tenido en Portugal una página muy mala, muy fea, muy triste de nuestra historia en el 19. Vosotros en España, que sois casi todos españoles, creo que no soy todos, pero casi todos, en España desgraciadamente he tenido la misma mala experiencia justo 100 años después. La guerra civil, hemos tenido en Portugal una guerra civil entre absolutistas y liberales, guerra que casi duró 5 años y que terminó en el año 1834 con la victoria de los liberales. Y con la victoria de los liberales, digamos así, por la ideología de la Revolución Francesa, había un fuerte espíritu anticlerical. Y entonces las órdenes religiosas han sido expulsadas del país. Más tarde muchas han regresado, sí, otras no. Y los frailes jerónimos no han regresado nunca. Como no había frailes aquí, en el siglo XX, parte del monasterio fue transformado en Museo de Arqueología y la otra mitad el Museo de la Marina. Eso claro que no está incluido en un tour panorámico, ¿verdad? Porque no daría tiempo a ver tanta cosa. Pero en la iglesia sí, vamos a entrar. Es una iglesia bonita, donde se mezclan varios estilos, pero siendo el principal el gótico flamígero, es el gótico del último periodo, un gótico decorado, que es el estilo principal de la iglesia. Pero llegando hacia el altar mayor, vemos otro estilo, vemos el renacentista. ¿Y por qué?
porque al final de su vida Manuel I pensó: mejor que tenga mi tumba y la de mi mujer y de mi hijo y nuera y tal en el altar mayor, porque así voy más deprisa para el cielo. Y manda destruir el que estaba de estilo gótico, y entonces manda construir uno con un estilo que empezaba de moda, y era el manierista, ya del Renacimiento. Así que hay un fuerte contraste, ¿no? Y luego más tarde otros reyes han mandado a hacer las decoraciones a su gusto, y algunas capillas hay de estilo barroco, así que se mezclan varios estilos. Cuando se entra en la iglesia, lo más bonito, en mi opinión, de verdad, es el cuerpo de la iglesia, es decir, todo aquel conjunto de las columnas preciosas que soportan el techo, y luego uno tiene que pensar, esto no fue destruido por el terremoto de 1755. Es que nosotros, los guías de Lisboa, realmente tenemos que hablar constantemente del terremoto de 1755. ¿Por qué? Porque fue un marco muy importante para la historia de la ciudad. No olvidar que gran parte de Lisboa fue tragada por la tierra y llevada por la ola del tsunami, terremoto de grado 8,5, que evidentemente pues afectó otras ciudades en la península ibérica. Yo podría nombrar Málaga, Cádiz, Sevilla, Badajoz, Cárceres, Salamanca, Valladolid, Zamora, yo qué sé, muchas otras también. El terremoto fue fatal y Lisboa la supervíctima, pero esta iglesia quedó prácticamente intacta. ¿Qué puedo decir? Buena construcción. Os garantizo que hubo manos de obra española, por eso no se cayeron. Bien, es verdad que algunos de los arquitectos que han trabajado aquí en conjunto, mano a mano con los portugueses, eran de España, y esos grandes arquitectos de entonces tenían sus obreros de siempre, que iban para las obras más importantes. Por eso garantizo que hubo mano de obra española. Es que hablamos del rey, hablamos de los arquitectos, y claro, no nos vamos a olvidar de las manos que en efectivo han hecho la obra. Desconocemos los nombres de esos obreros, pero sabemos que han hecho obra capaz de soportar terremotos de grado 8,5, y tantos han perdido la vida haciendo estas bonitas construcciones, ¿verdad? Por eso no nos vamos a olvidar de ello. Pero familia, hay siempre un pero, y tal vez también un pompero de vez en cuando. Van a ver dónde está el pompero en esta iglesia. Es algo así pegote. ¿Sabe lo que es? Es el órgano que es del año 2003. Lo han comprado en el IKEA. Pero suena muy bien. Pero no pega, no pega, de verdad que no. Es lo que de verdad no me gusta nada adentro de esta iglesia, que el órgano. Bien, cuando se entra en la iglesia, a mano derecha van a ver la tumba de ese gran poeta portugués, Camões, que fue